Listo. Vamos a hablar sobre no conformarse con aquello que crees merecer. Vamos a empezar con este canal que tengo, que para mí es como un emprendimiento que va desde cero, por así decirlo. Realmente cuando empecé yo pensé que iba a ser mucho, mucho más difícil. Y si hay un consejo que puedo brindar directamente a cualquier persona, hey Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Es que no creas que todo lo que está en tu cabeza es exactamente igual a la realidad. Y no me refiero que a veces en tu cabeza las cosas sean más fáciles, sino que a veces también la cabeza, la mente suele complicar algunas cosas. En el caso de este canal, yo me acuerdo que decía que iba a haber bastantes trabas que a lo mejor no iban a permitir que mis directos lleguen a muchas personas o directamente iniciar mis directos, porque siempre creía que iba a necesitar de más recursos, de más cosas, y por lo que yo veo hasta el momento está bastante bien, bastante bonito, bastante decente, podríamos decirlo. Y me parece que la verdad, cuando una persona se está preparando, tiene que intentar no dedicarse mucho a que todo salga a la perfección, sino tener un paso adelante, uno delante del otro, y no intentar predecir qué es lo que va a pasar 1000 pasos después y cosas de ese estilo. Hey, yo soy, ¿cómo estás? Bienvenido, brother. Mensaje motivacional empezando de cómo empezó el canal de Twitch. Y bueno, pues en sí también el compañero de Josué era uno de los que me había dicho que sí, que había empezado su propio canal, y realmente me había motivado porque yo solamente subía contenido a YouTube y creía que en Twitch iba a ser bastante más difícil por cuestión de que a lo mejor no te puedes equivocar, no puedes editar, sino ahí va como va. Y al principio se me hizo un poquito como que, no sé si tenebroso será la palabra, pero me daba un poquito de miedo pensar que podía estarme equivocando bastante. Y creo que eso era lo que principalmente al principio me estaba frenando a iniciar el canal. Hacía cosas que realmente me gusten, como reaccionar a las batallas en este caso. Y bueno, pues así ya con el overlay y todas las cosas que van evolucionando, yo creo que paso a paso se van logrando las grandes metas, ¿no? Ahorita es la charlita motivacional hasta que se una la gente, la people. Igualmente bienvenido, yo soy bienvenido, Luis. Y bueno, si tuviera también que dar otro consejo sobre cómo iniciar, yo creo que debería ser simplemente tener en mente aquello que vas a hacer y llevarlo a cabo. Por ejemplo, en este canal yo creía que necesitaba tener todito el fondo, las cosas, las luces, luces de colores, luces gamer y de todo. Y a la final me he dado cuenta que con cosas muy muy básicas puedes empezar incluso un canal de YouTube, un canal de Twitch, ya sea con tu celular, ya sea con audífonos, auriculares, y no necesariamente tener todo un equipo gamer para ya iniciar los directos o los videos de YouTube. Y la verdad que eso es lo que me he dado cuenta con el pasar del tiempo de este canal. A la final pudimos hacer que este canal sea afiliado, y bueno, pues digo yo que es una de las grandes metas que hemos podido lograr en no mucho tiempo. La verdad pensé que me iba a llevar mucho, mucho más tiempo, y más que nada haciendo lo que me gusta. Yo creo que el consejo más grande es, si realmente crees que te vas a equivocar o hacer algo que tienes miedo de equivocarte, pues hazlo haciendo lo que te gusta. Si te equivocas, que sea mientras haces lo que te gusta. Yo creo que ese sería un gran consejo que podría estar dando, y prácticamente el inicio de muchos, muchos más consejos. También los invito a que se unan en mi canal de Twitch, que me sigan, que voy a estar haciendo directo a las 7 de la noche normalmente, para la gente de YouTube. Me encanta, me encanta. Y bueno, más cositas. Con todo, bueno, yo creo que si tuviera que agregar algo más, ¿qué sería? Ok, yo creo que también una limitación muy grande es pensar que directamente necesitas una laptop o una computadora para hacer directos o videos de YouTube. Y la verdad es que incluso me acuerdo que mis primeros videos eran directamente desde el celular, o incluso encontré una aplicación llamada Prince Light Studio que es increíble para hacer directos en el celular. Hice una prueba hace unos días, no sé si se acordarán. Y bueno,
más cositas que agregar, ¿no? La verdad, yo creo que simplemente basta con proponérselo y empezar, dar paso a paso para adelante y ver qué tal salen las cosas. Por el momento han salido bien. Realmente tengo muchos compañeros, amigos que siempre están apoyando, así que saludos para ustedes también. Y bueno, más cositas. Yo creo que eso es todo. Si realmente quieres conseguir algo que te gusta, no intentes hacer el escenario perfecto en tu mente. Mejor anda por ello y mira qué es lo que se te presenta en el camino. Yo creo que ese sería mi consejo y espero que les sirva un montón. Síganme para más. Me encanta, literal, seguir, ¿no? El canal de Twitch. Pero bueno, ahorita ya vamos a ver quién se empieza a unir.